Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta cuarta parte de la instrucción de motores fuera de borda. Hoy vamos a aprender acerca de motores de combustión interna. Iniciaremos con un diagrama o imagen donde van a ver la disposición del motor térmico. Un motor térmico es aquel que convierte la energía térmica en energía mecánica. Los motores térmicos se clasifican en motores de combustión interna y motores de combustión externa. En el motor de combustión externa el combustible se quema fuera del motor y produce energía calórica al motor, es el caso del motor a vapor. En el motor de combustión interna el combustible se quema en el interior del motor, este es el caso del motor a gasolina y diésel. De aquí deriva el término de motor de combustión interna y motor de combustión externa o máquina a vapor. En el motor de combustión interna podemos encontrar motores tipo reciprocante y tipo rotativo. En el motor tipo reciprocante, podemos ver motores a gasolina y motores diésel de 2 y 4 tiempo. Vamos a definir los siguientes temas. Motor reciprocante. Un motor reciprocante es aquel motor que convierte el movimiento rectilíneo del pistón en movimiento circular. Máquina de vapor. La máquina de vapor fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica con resultados satisfactorios. La energía procedente de la combustión del carbón, del petróleo o de otro combustible es transmitida al agua contenida en una caldera y puede producir vapor a alta presión, cuya energía se transforma parcialmente en energía mecánica y es capaz de accionar una maquinaria o un generador eléctrico. Motor rotativo. Los mismos 4 tiempos pero en lugares distintos de la carcasa o bloque, es decir, viene a ser como tener un cilindro dedicado a cada uno de los tiempos, con el pistón moviéndose continuamente de uno a otro. Al igual que un motor de pistones, el rotativo emplea la presión creada por la combustión de la mezcla aire-combustible. La diferencia radica en que esta presión está contenida en la cámara formada por una parte del recinto y sellada por uno de los lados del rotor triangular, que en este tipo de motores reemplaza a los pistones. Motor tipo reciprocante. El motor automotriz más utilizado es el motor reciprocante que convierte el movimiento lineal alternativo de los pistones en movimiento circular o rotativo a través de un mecanismo de manivelas, con el fin de generar energía. Los motores de este tipo incluyen los motores a gasolina, diésel y a gas. Motor a gasolina y diésel. Motor a gasolina. Este tipo de motor utiliza la chispa para encender una mezcla aire-combustible suplida a través del carburador o inyector. Es un motor liviano y relativamente pequeño en el que se generan bajas vibraciones y poco ruido. Motor diésel. Este tipo de motor comprime aire en el cilindro. Una nube de combustible se introduce en el aire comprimido para generar ignición. Este motor ofrece alta eficiencia en combustible y durabilidad. Además, por no generarse chispa, produce menos problemas. Ahora veamos una comparación entre el motor a gasolina y el motor diésel. En la tabla podemos ver sus ventajas y desventajas. Ventajas en el de gasolina. Su estructura hecha de materiales livianos lo hace pequeño y de bajo peso. Por su bajo costo este motor es frecuentemente usado. Desventaja en el de gasolina. Consumo específico más alto que el motor diésel. Más baja durabilidad. Ventajas en el de diésel. Su relación de compresión alta, provee buena eficiencia térmica y menos consumo específico de combustible. Provee una baja variación del torque y una curva de torque suave. Desventaja en el del diésel. Materiales resistentes a altas compresiones, incrementan el peso del motor. Tienen un alto costo. Continuamos con más conceptos. Ciclo. Un ciclo es una serie de cambios periódicos, en los cuales una mezcla de aire-combustible, motor a gasolina, o el aire, motor diésel, es llevada al cilindro, comprimida, quemada y luego expulsada, es llamada ciclo de un motor. Hay dos tipos de motores, uno que requiere 4 carreras del pistón para completar un ciclo y 2 vueltas del cigüeñal, motor 4 tiempos, y el otro que requiere 2 carreras y una vuelta del cigüeñal, motor 2 tiempos. Diámetro por carrera. Diámetro interior del cilindro de carrera, distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Punto muerto, lugar donde el pistón detiene su desplazamiento ascendente o descendente para cambiar hacia el otro sentido. Por lo tanto existe punto muerto superior, T de setup de IA Center, y punto muerto inferior, B de Seguran de IA Center. Desplazamiento. Se refiere a la cantidad de aire o gasolina que puede ser llevada o expulsada cuando el pistón se mueve en el cilindro. El desplazamiento está generalmente expresado en centímetros cúbicos o litros. Relación de compresión. Es una cifra numérica que permite medir la proporción en que se ha comprimido la mezcla de aire-combustible dentro de la cámara de combustión de un cilindro, es decir,
la relación de compresión se refiere a la relación entre el máximo volumen que se almacena entre la parte superior del pistón y la culata en un cilindro. Torque. Se define como la fuerza de giro ejercida en partes rotativas del motor. La hélice es movida por el torque del cigüeñal. En el caso de un motor, la longitud, L, se mide desde el centro del cigüeñal al centro del pasador del cigüeñal. La fuerza F creada por la expansión del combustible hace bajar el pistón. Esta fuerza cambia P por el mecanismo de las manivelas. Si tenemos una longitud, L, constante, entonces el torque varía con la magnitud de la fuerza P. En los manuales el torque máximo está especificado junto a la velocidad a la cual se alcanza. Potencia del motor. La potencia es la rapidez a la cual se hace un trabajo. El torque del cigüeñal mueve la hélice, pero el torque solo no es una medida de potencia. La potencia se calcula como el trabajo realizado, dividido por el tiempo en ejecutarlo. Un horsepower, caballos de potencia, se refiere al trabajo realizado al levantar un objeto de 75 kilogramos de peso a un metro en un segundo. Existe una relación entre el torque y la potencia así. Caballos de fuerza es igual al torque en kilogramos por N, donde la letra N viene a representar las revoluciones, entre 716 que vendría siendo una constante. Consumo específico de combustible. ¿Qué es? El consumo específico de combustible indica la cantidad de combustible que un motor consume para realizar un trabajo. Balance térmico. Se refiere a la relación de la eficiencia térmica en comparación con la energía del combustible, la cual se distribuye en pérdidas, trabajo efectivo y calor generado. Un motor transforma energía térmica en potencia motriz. Este transforma cerca del 30% del calor generado en potencia motriz. Alguna cantidad del calor generado no se usa como potencia motriz, sino que se pierde. Consumo de combustible en operación. Es la distancia recorrida con un litro de combustible de un motor instalado en un bote. La distancia más larga indica la mejor economía en combustible. En el arranque, antes de planear, la proa está levantada, esto causa mayor resistencia del bote en el agua, más baja velocidad del bote y mayor consumo de combustible. Una vez el bote ha planeado, la velocidad del bote se incrementa y es proporcional con la velocidad del motor. Aquí, el consumo de combustible disminuye. Cuando se navega a full aceleración, el consumo específico y la resistencia del bote se incrementan, consecuentemente la distancia recorrida disminuye. Construcción básica y características de un motor a gasolina 2 tiempo. 1. El motor 2 tiempos requiere solo una vuelta del cigüeñal, 2 carreras del pistón, para completar un ciclo de eventos en el cilindro. 2. El pistón se mueve hacia arriba y abajo abriendo y cerrando las lumbreras de admisión y escape en el cilindro. 3. Para completar un ciclo de eventos en cada vuelta del cigüeñal, 2 carreras del pistón. 4. La mezcla aire-combustible se comprime 2 veces por ciclo, una vez debajo, cárter, y otra encima del pistón. La compresión primaria se da en el cárter. La mezcla llevada al cárter está lista para ser comprimida por el pistón en su movimiento descendente y luego pasa al cilindro. 5. La mezcla comprimida en el cárter fluye por las lumbreras de admisión para forzar los gases quemados a salir por la lumbrera de escape. 6. El motor de 2 tiempos no dispone de un circuito de engrase independiente en el interior del motor, como ocurre en el de 4 tiempos. La lubricación del motor 2 tiempos se realiza a través del propio combustible, previamente mezclado con aceite. 51. Construcción básica y características de un motor a gasolina 4 tiempos. 1. El motor 4 tiempos requiere 2 vueltas del cigüeñal, 4 carreras del pistón, para completar un ciclo de eventos en el cilindro. 2. Tiene en su culata un juego de válvulas que son las encargadas de permitir y bloquear el paso de los gases hacia y desde la cámara de combustión. 3. Posee un elemento de sincronismo para coordinar la apertura y cierre de las válvulas, que puede ser una correa dentada o cadena. 4. Tienen un circuito aparte para la lubricación de sus componentes móviles, no hay contacto entre la gasolina y el aceite. Bien amigos, y eso ha sido todo. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video para aquellas personas que estamos aprendiendo cada día más sobre la mecánica fuera de borda.